Bienvenido a este tu espacio, noticias, dramas, doramas, K-dramas, espectáculo en general. Hola y bienvenidos a Ichigo no Kano Oriente, soy su anfitriona Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Domingo de relajarse, domingo de comentarte algo de lo que pues había en Corea en una antigüedad, ¿verdad? Y sobre todo pues descansar un poquito de lo de Kings of Unique Kings Around, que ha sido un maratón tremendo. Entonces creo que esto pues te va a llamar la atención de cómo se hacía la televisión en Corea por ahí del 2006. Aquí tenemos varias reseñas y demás de K-dramas, programas de variedades y demás. Bueno, allá por el año 2004, Corea hacía una serie de pues unitarios que ponían a los artistas de moda, ya sea actores, cantantes, idols y demás. No sé si hoy se pudiera hacer ese formato hoy en 2025. Formato divertido para su época. Creo que sí envejeció el formato, y que pues obviamente si lo quieres encontrar en buena resolución ya es muy imposible que lo logres obtener, a menos que lo hayas bajado en su época y lo hayas bajado de páginas coreanas. O sea, tengo que ser honesta en esto. Y bueno, estos se llamaban Banjun Dramas. Aquí debo de tener narrados los de Rain, cómo comenzó él su carrera actoral, ¿no? Donde lo metían porque él era ídolo, a fin de cuentas, en aquella época. Y si nos trasladamos a esa época cuando Don Ban Shinkin, estamos hablando de unos chavitos, ahorita pues ya van para los 40, hay que decirlo así, pero en aquella época del 2016 estaban entre los 20, 19, 18 años, por ahí. Se les ocurre ponerlos a estos muchachos en esta serie de Banjun Dramas que tiene, imagínense cómo eran de populares, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Unitarios cortos que les gusta ni la hora duran, o sea, 20 minutos, 30 minutos o mucho menos. ¿De qué se trataba todo esto? Pues estos Banjun Dramas era como ponerlos a prueba, foguearlos en lo que era la actuación. Los capítulos es El Hombre del Rey, Tokyo Holiday o Festividad de Tokio, Encontrando el Tiempo Perdido, El Invitado sin Invitar y Amor Peligroso y Amor Inolvidable. Esos son los capítulos que por lo menos yo tenía en aquella época, pero pues mi disco duro se echó a perder y los tenía en alta calidad, que es lo que verdaderamente ya no encuentras tan fácilmente. Bueno, comenzando con esto, pues siendo un grupo popular de aquella época, metían cosas cómicas.
Les digo, para la época cada capítulo era diferente. Y entonces su primera aparición en estos Banjun dramas es en El hombre del rey. Era recrear parte de escenas de una película muy famosa también en su época con Lee Jong-ki, que se trataba esta película, por si no la han visto, muestra esa homosexualidad del rey, lo tengo que decir como es, y cómo él se enamora de un chico que tiene las facciones tan finitas, pero tan finitas, tan bonito, que parecería mujer. Y cuentan esa vida de la época antigua de Joseon, de los eunucos. En el Banjun drama, lo que hacen es hacer la comedia, como lo que ahora estamos pues medio acostumbrados a ver en ciertos reality shows, de recrear escenas de ciertas novelas, películas y hacerlas comedia. Imagínense, estamos 2025 y llegó tarde a Latinoamérica este formato, implementado en un reality show. Corea lo intentó desde el 2006. Aquí la cuestión es, y que empieza a llamar la atención, es cómo están hechos estos dramas para entretener a Corea de la manera más sencilla, de la manera más austera, sin tanta producción, tratándote de contar una historia. Y pues aquí tenemos parte, saqué de un video un parte de las escenas. No quiero poner tantas porque pues no vaya a ser que nos vayan a atorar derechos de autor, porque pues ahora ya saben que todo esto estaba libremente en YouTube. Sin embargo, con los cambios de política pues hubo derechos de autor. Esta es parte de una de las escenas que recrean y vuelven a recrear y demás, ¿no? Y aquí se podía perfilar quién a lo mejor sí tenía madera de actor, quién le hacía el payaso, y verdaderamente divertirse con ellos, porque esa era la finalidad, que el público se divirtiera con los ídolos que no nada más sabían cantar y bailar en un escenario, sino también agarrar este tipo de enfoques de actuación. Entre errores, entre risas, pero lo que a mí siempre me llamó la atención, y no sé cómo se vería ahora con la nueva generación, que aquí vemos a Jae-young interpretando a la reina. Como era un grupo de chicos, pues no tenían una actriz. Por lo tanto, Jae-young en su época de DBSK casi siempre le ponían las ropas más femeninas, lo hacían ver más mujer que nada. Esa es la verdad. O sea, pueden revisar videos viejos y le estaban entrando como esa androginia, que por lo menos ya en la época de los 80s lo vimos mucho en Estados Unidos. Aquí lo quieren implementar con unos chavos jóvenes entre 19 y 20 y de hecho este capítulo pues es ver qué tan destreza tenían ellos, ¿no? Como actores, o obviamente a Jae-young casi siempre le tocaban los roles en femenino. Después viene ahí como algo grabado en Tokio, porque les digo que antes era muy rústico lo que hacía Corea. No es lo que ven ustedes ahorita en las plataformas, ¿no?
ellos intentaban crear un cierto tipo de televisión que para localmente fuera lo suficientemente entretenido. También entre historias románticas como Finding Lost Time o Encontrando el Tiempo Perdido. También los metían en ciertos rangos de actuación, pero un poquito más en serio. Aquí pues es con un conductor, haciendo como un tipo show de variedades, y como que le iban moldeando, subiendo y bajando a los decibeles, obviamente para entretener a las fans de Don Banchinki, ¿no? Y aquí hay algo que es Amor Peligroso, donde aquí ya viene la cuestión media bizarra y que yo diría hoy en día verdaderamente cómo se vería para hoy 2025 con este escándalo de Kim So-hyun y Kim Se-rong. La gente seguiría aplaudiendo este tipo de fanservice que le llaman. Hay mucha gente que lo aplaude. A mí siempre me pareció raro en su cultura y en la cultura japonesa, que en aquella época los chicos fingieran que para prender a las muchachas de la época entre 19 y 20 años, ellos tuvieran como una especie de relación ficticia, obviamente, pero a mí me sonó muy maquiavélico de la industria. Que programaran a las jovencitas en el ámbito que preferían ellas como fans, que entre ellos tuvieran algo que ver antes de que tuvieran una novia. Lo cual desde ahí ya me suena bastante bizarro y me suena como que les gustaba en la ficción, pero en la realidad no. Entonces, verdaderamente este de Amor Peligroso, primeramente, en este capítulo, empiezan con lo que era una fan que escribe una ficción entre dos chicos de la banda Don Banchinki o TVXQ, que es Kim Jae-jong, de 20 años, que estaba muy joven todavía, y Jungho o Yunao, como se le conocía. Y por el otro lado tenemos en esta historia y en este capítulo en específico una loca enamorada de Kim Jung-soo que tenía 19 o 18 en el momento, porque recuerden que en Occidente no tomamos en cuenta el año de edad y allá sí, lo cual pues estaban muy chicos, ¿no? Y eso también pues era como refrendar, ¿no? Entre una historia de terror y una malinterpretación chistosa, gay, por decirlo de algún modo. Y aquí es la cuestión cuando se vuelve más bizarra. Dices, para un programa y un show de televisión, ok. Sin embargo, después de que se ve que hay muchas chavas que escriben este tipo de historias, que pues yo les recomendaría hoy en día que si siguen con esas historias vayan a un terapeuta. Vemos que SM Entertainment dice, y empiezan a hacer ahí ya cosas a propósito, instruidos por la empresa, para que empiece a ver el mentado Junjae de Jungho y Jae-jong, en el cual
a Jae-young siempre le pusieron ese mote de ser el femenino. No sé si me estoy dando a entender. Cosa que a él le cagoteaba. Les digo por las investigaciones que yo empecé a hacer, y que cuando deja SM Entertainment hace todo lo posible por empezar una imagen rockera, deshacerse de ese Yoon Jae, porque ya llegaba a momentos que le molestaba. Y de igual manera implementarle, por ejemplo, a Kim Jong-soo el que hiciera así la pose de delfín, como también como que muy aniñado. También en cierto rango a Jun-soo le llegó a molestar, y les digo porque de repente yo sí llegué a ver videos que ya obviamente ya no están en YouTube. Con respecto a esto de los Banyun dramas, pues ya están como quien dice para la posteridad, para quien quiera echarse un clavado de cómo se hacía la televisión en aquellos entonces en Corea. Y el último capítulo se llama Amor Inolvidable, y obviamente a Yu Chun siempre también lo ponían como de galanazo, digamos, en la época. Y obviamente a Yu Chun sí se le veía que tenía madera de actor más que de cantante. Lástima, tiempo después metido con estupefacientes, pues él solito en Corea se acabó la carrera. También Yejun, que se empezó a internar en Japón, digamos musicalmente hablando, porque pues ya en Corea pues, tenía nula oportunidad, y estoy diciendo la verdad de las cosas. Y conforme iba regresando poco a poquito, Jae-young vio que la posibilidad de poder salir en televisión era a través de dramas coreanos, los cuales pues sí probó un poco la actuación, que de hecho la debut de Jae-young no fue con un drama coreano, fue con un drama japonés, que ahí empezó a probar suerte, empezó a probar suerte, y después ya se coló a actuar en su país. Sin embargo, pues no pasó mucho. Sí hizo algunos dramas, que de hecho hasta los tengo, pero no fue una carrera muy fructífera. De Junsu, a decir verdad, él nunca probó la televisión, como que para él no era por ahí. Empezó a enfocarse a las musicales, en los cuales pues su primer debut fue Mozart. Sí, así como lo oyen, Mozart. Y con esa voz espectacular que tiene, pues podía cantar todo. Después enfiló a Drácula y empezó a hacer varias cosas, y se quedó ahí en el teatro. Que hasta ahorita tampoco su carrera es tan magnífica como uno los quisiera haber visto, ¿no? La carrera musical la hicieron como pudieron, y Corea sí fue muy severo con ellos tres al separarse de Dongbang Shinkin. Y bueno, se quedaron Juno y Chanmin como de Beska, que ya era un dueto, no era un grupo como tal. Y también, aunque SM los ha promocionado mucho, Jungho también estuvo en novelas y demás, se apagaron. Lo que es por lo menos de este lado del charco, lo voy a hablar así. Y pues sencillamente esta historia
pues para ellos ha continuado, pero ya como que están en bajo perfil, pareciera. Don Banchinki lanza un disco y obviamente pues es de los nuevos, pero pues ya un dueto después de que tuvieron el gran éxito con Mirotic, porque ese fue un gran éxito, y hasta hicieron la versión en inglés. No más para que les digo que era un grupo que si SM lo hubiera tratado bien, ahí estarían los 5. Pero como yo les digo, son desechables allá en Corea. Y pues a decir verdad, pues su mejor época y que hacían todo, conciertos y demás, y televisión, pues fue entre el 2006, 2007 y cuando viene la ruptura, ahí es cuando Corea los penaliza. Tan es así que toda esta historia fue lo suficientemente tremenda y escandalosa. Con decirles que las loquitas de las fans allá en Corea, y ustedes lo pueden checar, se acostaron en la calle, con las caras tapadas y todo, en donde pasan los coches, y no dejaban pasar a los coches porque ellas en su mente creían que si hacían ese tipo de protesta, y están, yo creo que lo pueden buscar ustedes, que no se deshiciera el grupo, como una forma de presionar a SM Entertainment, porque los había dejado olvidados con su subsidiaria en Japón, creo que es Avex, con ellos. Y bueno, dijeron, bueno, pues si se quieren quedar en Japón, muy su problema, los 3 que se quedaron en Japón. Y lo que tenía planeado, y a mí nadie me lo contó porque yo lo leí en todos los encabezados, era eso, que querían a todas luces juntarlos. O sea, que estos se queden en Corea, los vamos a promocionar y todo. Ustedes proporcionen como JYJ, que era lo que querían hacer. Pero cuando nosotros se nos dé la gana, mandamos a los otros 2 a Japón y se juntan los 5. Y ahí fue cuando dijeron, tanto Jaehyung, Yuchun y Junsu dijeron no. Y eso también viene a colación por los malos sueldos que tenían. Todo el esfuerzo y todo lo que ganaban se lo quedaba la empresa, para que vean que esto no es nuevo con lo que pasa con New Jeans. Y lo que ganaban o lo que tenían planeado en el contrato se dividía entre los 5 integrantes. Había videos de los papás llevándoles comida. O sea, ellos trabajaban por amor al arte. Y lo que les penalizó Corea fue que levantaran la voz en aquella época cuando se separan. Así es que esto era lo que te quería traer, un poquito de su historia. Si quieres, puedes ver y deben de estar por algún lado estos Banjun dramas. La calidad, te digo, no es buena, pero sí creo que es lo que yo le puedo criticar a Corea del Sur, que estamos 2025 y todavía sus artistas no tienen un trato justo ni un trato digno. Y pues yo no sé si verdaderamente lo que piense Corea a estas alturas del partido, de que hace grupos como hacer televisiones, vaya a seguir resultando, pero pues ellos fueron siempre la carta fuerte. Y también me leí por ahí artículos donde decían que Super Junior lo habían formado como un grupo secundón, todo porque en aquella época
Uno de ellos es sobrino de Lizoman. Y así formaron también Girl Generation, con una sobrina de Lizoman. Y pues hasta ahorita es quien sostiene la empresa, Super Junior. El día que se acabe Super Junior, yo creo que ahí valió gorro, porque Shiny también era un proyecto bueno. Sin embargo, pues ya sabemos que también falleció uno de los de Shiny. Y de hecho, hasta yo saqué la carta póstuma que había dejado este cuate. Y sí te da un reflejo que Corea no evoluciona en ese sentido en el trato a los idols. Bueno, me voy despidiendo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Y pues te dejo la reseña en análisis y la crítica de estos Banyun dramas de Debeska. Hasta otro videito. Ya sabes cómo aportar escaneando el código QR a través de los enlaces de Mercado Pago. Bye bye.